Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es por sus frutos los conoceréis. Según la Biblia, todas las personas somos pecadoras y hacedoras del mal. Pero también la Biblia nos dice que entre los pecadores hay distintos grados de maldad. Es por ello que hay situaciones en las que no se puede saber cómo ha actuado una persona en un asunto concreto. Jesús habló de la relación de dos hijos con su padre y después preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Mateo 21:31. Y en otro momento Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Así pues, debemos conocer la bondad o la maldad de las personas. Pero el texto que estudiamos hoy contiene una historia en la que una persona se presenta como buena al tiempo que habla de otra como mala. Eso nos pone en duda. Y contiene otra historia en la que otra persona se muestra a sí misma tan mala que no hay duda de que lo era. Empecemos hablando de Siba o Mefiboset. ¿Quién era el malo y quién era el bueno? David puso a Siba como mayordomo de Mefiboset. Siba era un hombre listo en lo terreno, que supo aprovechar la gran oportunidad que se le presentó en la vida, señalando al heredero de Saúl incapaz de gestionar sus bienes. En 2 de Samuel 9:2 al 4 se nos dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió, ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado. El rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió, en casa de Maquir. Con esto Siba obtuvo un trabajo de mayordomo cuidando de los bienes de Mefiboset y con ello una gran posición social y económica que le permitiría vivir acomodadamente juntamente con todos los suyos. Nos dice 2 Samuel 9 al 10 que entonces el rey llamó a Siba y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa lo he dado al hijo de tu señor. Tú le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que tenga pan para comer. Pero Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Por tanto, con aquel privilegio, Siba obtuvo un trabajo, una responsabilidad que daría de comerle para él, daría de comer para él, pero también para sus hijos y sus siervos. Por tanto, aprovechó Siba aquella oportunidad que se le presentó, aquella oportunidad en la que David quería hacer misericordia con un hijo de la casa de Saúl para beneficiarse personalmente. Más tarde, Siba usó los bienes de Mefiboset libremente para ayudar al rey David. Cuando el rey David tuvo que huir al exilio, se presentó Siba ante David con ayuda. Nos dice 2 de Samuel 16, 1 al 2, cuando David pasó más allá del monte, Siba, criado de Mefiboset, salía a recibirle con un par de asnos, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey, ¿qué es esto? Y Siba respondió, para la familia del rey y para los criados. Así pues, Siba aprovechó la oportunidad para ayudar al rey y ganarse su favor. Y aprovechó también la ausencia de Mefiboset para acusarle de traición al rey David. En 2 de Samuel 16:3 dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él
se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Por tanto, Siba aprovecha la circunstancia para acusar a Mefiboset de traición y con ello ganarse el favor mayor aún de David. Y David, llevándose por sus palabras y olvidando que las apariencias engañan, le concedió la propiedad de todos los bienes de Mefiboset que administraba. En 2 Samuel 16:4, entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Pero tan pronto como tuvo ocasión, el propio Mefiboset se defendió ante el rey David de aquellas acusaciones que le hizo Siba. Y dijo a David que todo habían sido calumnias contra él. Al regreso del exilio, todos fueron al encuentro de David para apoyarle. También Siba y Mefiboset fueron a encontrarse con David. En 2 Samuel 19, 16 al 17 y 24, se nos dice que Simei se dio prisa a recibir al rey David. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, pasaron el Jordán delante del rey. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Y Mefiboset mostró estar sinceramente afectado por lo que le había sucedido a David, y acusó a Siba de calumniarle, aunque no pudo demostrar su inocencia de inmediato. En 2 Samuel 19:24 nos dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Estos eran signos de duelo entre los hebreos. Por tanto, Mefiboset quería mostrar a David que sentía pesar, sentía dolor por lo que le había sucedido. En 2 Samuel 19, 25 al 27, se nos dice que luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Por tanto, Mefiboset se defendió, mostró una actitud profundamente humilde ante el rey David. En 2 Samuel 19, 27 al 28 se dice que dijo, él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Con humildad, Mefiboset se defendió de las calumnias y con humildad le dijo al rey que hiciera lo que creyera, que él se sometería, él lo aceptaría. Y sabemos que Mefiboset era una persona apreciada por gente que tenía a su alrededor, por gente generosa como Maquir. En 2 Samuel 9:4 se nos dice que Siba había dicho a David que Mefiboset estaba en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Por tanto, antes de que David tuviese misericordia con Mefiboset, Mefiboset vivía con Maquir, que le sustentaba, un hombre rico y generoso. Sabemos que era rico y generoso porque en 2 Samuel 17, 27 al 29, se nos dice que cuando David llegó a Mahanaín, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, el mismo que ayudaba a Mefiboset, trajeron a David camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado,
habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento. Por tanto, esta persona buena, Maquir, generosa, que ayudó a David cuando lo necesitó, era también la persona que ayudaba a Mefiboset. Si Mefiboset fuera un hombre malo, seguramente no habría sido ayudado por Maquir. Una persona puede aparentar ser bueno durante un tiempo, pero no durante todo el tiempo. Por tanto, este texto apoya que Mefiboset era un hombre bueno. Si era ayudado por Maquir, es que era una persona buena. Pero sobre todo, Mefiboset mostró un gran despego por las cosas materiales. No actuaba con instintos egoístas, con instintos de atesorar, de acumular cosas para sí. Lo cual, pues evidentemente, no lo presenta como un oportunista que se beneficia de las coyunturas políticas, como pretendía Siba. Siba, al decir que Mefiboset le había traicionado, quería decir con aquello que estaba esperando que la nueva coyuntura política le trajese a él pues prosperidad y el reino o algo por el estilo. Pero parece ser que Mefiboset no era así, no era un oportunista. En 2 Samuel 19, 29 al 30, el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. No vemos aquí a un hombre interesado, a un hombre egoísta, a un hombre oportunista, a un hombre materialista, sino todo lo contrario. Mefiboset no era así. Por tanto, es extraño que si no era así ahora que podía serlo legítimamente, en otro momento hubiera querido traicionar al rey David. Así pues, las pruebas, en general, hablan a favor de Mefiboset, hablan de él como buena persona, y de Siba como lo contrario, dado que en aquel conflicto procuró su propio beneficio, porque esto fue lo que sucedió. En aquel conflicto, el que se benefició fue Siba, y por el contrario, Mefiboset no, y cuando tuvo la oportunidad de beneficiarse, la desechó. Por tanto, este relato nos habla de dos hombres, uno que se presenta como bueno y acusa a otro de malo, pero las pruebas nos muestran que el que decía ser bueno no era tan bueno, o no era ni siquiera bueno, y el que se acusaba, al que se acusaba de malo, pues realmente no era malo o no era tan malo. Pero hay otro relato en el texto que nos habla de Simei. Simei era un hombre perverso, del que nunca hubo duda de su maldad. Aprovechando la débil y precaria situación de David, cuando tuvo que huir, cuando tuvo que exiliarse de su hijo Absalón, Simei salió al encuentro de David, salió al camino y le maldijo, acusándole injustamente. Simei era un hombre malvado y oportunista. Simei era un descendiente de Saúl, que mantenía un odio histórico a David. Siempre había oído hablar mal de David, a Saúl y a los suyos, y había oído hablar que David debía ser odiado y despreciado, y él había seguido en esa línea. En 2 Samuel 16, 5 al 6, se nos dice que vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Simei culpaba a David de lo que le había sucedido a Saúl. Simei creía que Dios castigaba a David con lo de Absalón. 2 Samuel 16, 7 al 8. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado.
y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Es cierto que David cometió pecados de los que se arrepintió en el pasado, cometió los pecados en el pasado y se arrepintió de ellos tan inmediatamente como pudo hacerlo, y Dios le perdonó. Y sabemos que Dios le dijo a David que tendría que llevar las consecuencias temporales de su pecado con conflictos familiares. Por tanto, era cierto que el conflicto de Absalón con David era parte del juicio de Dios, pero no lo era que el juicio de Dios a David tuviera algo que ver con Saúl. David no era responsable de las conductas perversas y malvadas de Saúl. David no era responsable del triste final de Saúl. Saúl fue castigado por Dios por su pecado. Saúl cometió grandes y graves pecados y Dios le castigó, Dios le quitó el reino y se lo dio a David. Por tanto, todo lo que decía Simei era falso. Lo que sucedía no tenía nada que ver con lo sucedido a Saúl. No tenía nada que ver. Era otro asunto. Tenía que ver con Absalón, sí, pero no tenía nada que ver con Saúl. Por tanto, Simei se equivocaba y acusaba con maldad y con injusticia a David. El comportamiento de Simei era tan malo y tan negativo que en ese tiempo era considerado por muchos como digno de la pena de muerte. No es de extrañar que en 2 Samuel 16:9 se diga que Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Este general de David sabía que lo que hacía Simei era digno de la pena de muerte. Pero, a pesar de lo injusto del acto de Simei, David lo aceptaba con humildad, como una reprensión y castigo providencial temporal de Dios por lo de Urías Eteo, no por lo de Saúl, porque David no era responsable para nada con lo que había hecho Saúl y con el final que tuvo Saúl, ni con que Dios le hubiera quitado el reino a Saúl y se lo hubiera dado a David. En 2 de Samuel 16, 10 al 11, se nos dice que el rey respondió: hijos de Sarbia, así llama a aquel general, si él maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David: he aquí mi hijo de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. David veía más allá de lo que tenía delante, veía la mano de Dios, veía la providencia temporal de Dios en las cosas que sucedían y aceptó lo que estaba aconteciendo como un juicio temporal por lo de Urías Eteo. En 2 Samuel 16, 12 al 13, continuó diciendo David: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Por tanto, la conducta de Simei fue una actitud recalcitrante, una conducta reiterativa, una actitud muy malvada con David y una actitud, como hemos dicho antes, injusta. Lo que sucedía no tenía nada que ver con la casa de Saúl. Y cuando se abortó la rebelión de Absalón y David regresó del exilio otra vez a Jerusalén, entonces Simei se dio cuenta que habían cambiado las cosas, que de nuevo David había recuperado el reino, que había recuperado el poder, y Simei se dio prisa en recibir al rey para buscar de él el olvido de su acción
y para recuperar su estatus social y económico. Pensaría seguramente Simei que David era un blandengue fácil de camelar. En 2 de Samuel 19, 16 y 18 se nos dice que Simei se dio prisa y descendió a recibir al rey. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Por tanto, este hombre oportunista, cuando le convenía, acusaba al rey injustamente y cuando le convenía, se postraba ante el rey David. ¿Estaba arrepentido realmente Simei de lo que le hizo a David? Pues seguramente no. Hay gente que peca fácilmente contra los creyentes porque piensan que estos tienen el deber de perdonar. Hay personas que creen que los creyentes tienen que perdonar y por tanto ellos pecan alegre y fácilmente porque saben o piensan que deben ser perdonados. En 2 de Samuel 19, 19, Simei dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Aquel hombre malvado y perverso que acusaba a otros injustamente, pensaba de sí, creyendo merecer el perdón, un trato de misericordia, al tiempo que pensaba que otros merecían todo el peso de la ley. Simei creía que su posterior obra meritoria, la de recibir al rey, anulaba la anterior, en la que condenaba, juzgaba, condenaba injustamente al rey. La gente mala es así. No solo nunca se arrepiente, sino que cree que tiene el derecho a ser perdonada. La gente mala es así, tiene dos medidas, una para sí y otra para los demás. Suele ver la paja en el ojo ajeno y no ve nunca la viga en el ojo propio. En 2 Samuel 19:20 se dice: porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender y recibir a mi señor el rey. Él confiaba en que por haber venido a recibir al rey, el primero, decía él, ya esto le daba mérito ante el rey. Pero David no era un hombre ignorante, no era un hombre necio, no era un hombre vengativo, no tenía un espíritu de venganza, y pospuso el juicio de Simei, lo pospuso y lo dejó en manos de Dios. No era un hombre vengativo. Y yendo contracorriente, contra la corriente de lo que los generales le aconsejaban, concedió la libertad a Simei y le concedió la vida de pura gracia. En 2 Samuel 19, 21 al 23 se nos dice que respondió Abisai y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y se lo juró. Pero esto no significaba que David olvidase la maldad y dureza de corazón de Simei, de la que no tenía dudas, y que esperase al tiempo de Dios para su justo castigo. En 1 de Reyes 2, 8 al 9, David hablaría con Salomón, su hijo, cuando éste había de sucederle en el reino, y le dijo: tienes contigo a Simei, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Más tarde, el sabio Salomón hizo un trato con Simei por el que mantendría su vida a cambio de fidelidad y de obediencia. Pero la maldad de Simei era tan grande que quebrantó aquel pacto y como consecuencia perdió su vida. En 1 Reyes 2, 43 al 44 y 46 se dice
que Salomón le dijo a Simei: ¿por qué no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Entonces el rey mandó a Benaía, el cual lo hirió y murió. Por tanto, esta historia de Simei nos habla de un hombre que era malo, que era evidente malo, y que todo el mundo tenía claro que era una persona mala, del que nunca hubo dudas de su maldad. Hemos hablado, por tanto, de dos historias. Una que nos hablaba de dos hombres, en la que no se sabía bien quién era el malo y quién era el bueno, y otra de otro hombre, en la que no había duda de que ese hombre era el malo. Por sus frutos los conoceréis. Ese ha sido el tema de hoy. Siba o Mefiboset, ¿quién era el malo y quién era el bueno? Y dijimos que David puso a Siba como mayordomo de Mefiboset, dándole comodidad y posición social, a pesar de lo cual le acusó de traición ante David. Tan pronto como pudo, Mefiboset se defendió de Siba, alegando calumnias contra él. Las pruebas de vida van a favor del primero y en contra del segundo. Hay personas de las que nunca estaremos del todo seguros si son buenas o si son malas. Tendremos que ir viendo la vida de esas personas poco a poco, ir viendo sus obras y actuando con ellas según veamos. Esto es lo que nos muestra la historia de Siba y Mefiboset, que hay personas en las que nunca sabremos del todo quién es quién. Y la segunda historia, la de Simei, nos habla de un hombre perverso del que nunca hubo duda de su maldad. Aprovechando la difícil situación de David, Simei le maldijo, acusándole injustamente, posiblemente procurando ganarse la amistad de Absalón y con ello obtener beneficio. Con el aborto de la rebelión y la vuelta del exilio de David, Simei se dio prisa en recibir al rey para obtener el perdón y recuperar su antigua posición social. David nunca se dejó engañar por Simei, siempre tuvo la seguridad de la maldad de Simei, y es que hay personas como Simei de las que siempre sabremos que son abiertamente malas e injustas. En Mateo 7:20 Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Que Dios nos ayude a saber que a nuestro alrededor hay personas que son abiertamente malas y que se les conoce siempre, y hay otras personas que no sabemos exactamente cómo son y que tenemos que ir poco a poco sabiendo, averiguando cómo son para saber proceder con ellas. Que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos habla de que tenemos que ser sabios, que tenemos que ser personas que disciernan el bien del mal, que no se dejen engañar por las apariencias, porque las personas pueden hablar mal de otras y decir calumnias, porque las personas pueden aparentar bondad y no tenerla, porque las personas pueden ser abiertamente malas. Ayúdanos a saber discernir la bondad de la maldad, a saber tener la actitud correcta en cada momento de la vida, a saber que hay tiempo también para la misericordia y hay tiempo para el discernimiento y la reprensión. Ayúdanos, Señor, a actuar correctamente en cada momento de la vida. Gracias también, Señor, porque sigues ayudando a los enfermos. Bendito seas. Te suplico por Rolando, te pido misericordia para él, Señor. Ayúdale
Ayúdale y que él, si es tu voluntad, pueda sobrellevar la enfermedad que padece, y si es tu voluntad, sanarle, y si no lo es, ayúdale, Señor, a sobrellevarla, para tu gloria y para tu honra. También te pido por Juan, ayúdale, Señor, en su enfermedad, y alíviale, mejórale, y si es tu voluntad, sánale. Y gracias, Señor, porque sigues ayudando a otras personas, como Cristina, como Carmen Rosa, como Carmen Teresa, como Susana, como Águeda, como Otto, como Loli, como uno mismo, Señor. Ayúdanos a todos a sobrellevar las cosas para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.